Bienvenidos a un espacio donde las historias antiguas nos enseñan verdades eternas. Hoy, les traemos un relato nacido del corazón de la tierra, una historia sobre la fe que puede hacer florecer el desierto. Antes de comenzar este viaje, si crees en el poder de la esperanza, te invito a que nos ayudes a sembrar esta semilla en más corazones. Un simple me gusta o compartir este video es una forma de regar este campo de inspiración y que la gracia de Dios te recompense por ello. Ahora, acompáñanos a las montañas de Oaxaca. En lo más profundo de las sierras de Oaxaca, donde el sol besa la tierra con una fuerza ancestral, vivía un hombre llamado Margarito. No era un hombre de riquezas ni de títulos, sino un campesino de manos curtidas por el sol y la tierra, y una mirada cansada que, sin embargo, guardaba la profundidad de los valles. Su mundo era humilde y sencillo, una pequeña choza de adobe que parecía brotar de la misma tierra, una milpa que en tiempos mejores había sido un mar verde y generoso, y una esperanza terca que lo sostenía cada amanecer. Pero aquel año, el cielo se había cerrado como un puño. El sol, antes fuente de vida, ahora parecía un verdugo cruel. Una sequía, como un enemigo invisible y paciente, se había apoderado de cada rincón del valle. La tierra estaba rota, surcada por grietas profundas que parecían las heridas abiertas de un ser moribundo, heridas que nadie sabía cómo curar. Las hojas del maíz, antes erguidas y orgullosas, se habían vuelto amarillas y quebradizas, rindiéndose al polvo. Cada mañana, al despuntar el alba, don Margarito se calaba su sombrero de palma y caminaba por su parcela seca. Sus pasos lentos eran una oración silenciosa, una súplica por un milagro. Pero lo único que encontraba era el silencio, un silencio árido, pesado, cargado de desesperanza. En el pueblo, los susurros se habían convertido en un murmullo constante. Decían que su trabajo era inútil, que solo un necio seguiría arando un cementerio. Ese pedazo de tierra está muerto, sentenciaban. Pero Margarito, aunque sentía el peso aplastante de la soledad y la duda, se aferraba a una fe inquebrantable. En lo más hondo de su corazón, latía una certeza: la tierra, al igual que el alma de un hombre, puede renacer cuando se riega con fe. Esa fe, invisible y absurda para los demás, era la única flor que aún se mantenía viva en medio de tanta sequedad. Y aunque el sol quemara su piel y la vida le negara sus frutos, don Margarito se negaba a dejar de creer. Los días se convirtieron en semanas, y la milpa seguía siendo un esqueleto de polvo. La impotencia era un nudo en su garganta. Con el estómago vacío, bajaba al pueblo con la esperanza de conseguir un poco de arroz o frijol a crédito, pero las puertas se cerraban a su paso. ¿Y cómo piensas pagar, si tu tierra ya no da ni para los opilotes?, le decían con una risa cruel, una risa que dolía más que el hambre. Aquellas palabras eran como espinas. En la plaza, los vecinos murmuraban a sus espaldas. Algunos lo señalaban con el dedo, otros lo apodaban el loco del desierto, burlándose de su obstinación. Cada carcajada era un golpe a su dignidad, cada negativa a ayudarle, un peso más sobre su alma cansada. Una tarde, mientras cargaba un costal vacío sobre los hombros, escuchó a un grupo de muchachos imitar su andar encorvado, riéndose sin piedad. Sintió que el corazón se le partía. Por un instante, solo un instante, pensó en abandonarlo todo, la milpa, la choza, el sueño. Pero al llegar a su hogar y mirar aquel campo desolado, algo dentro de él se rebeló. Aunque sus ojos veían la muerte, su espíritu se negaba a creer que Dios lo hubiera abandonado. El hambre dolía, la soledad pesaba, la humillación quemaba, pero en su pecho ardía una verdad más profunda, que el valor de un hombre no se mide por lo que cosecha, ni por lo que otros dicen, sino por la fe con la que enfrenta sus desiertos. Esa noche, bajo el techo de su humilde choza, don Margarito se sentó en el suelo de tierra. La llama de una vela agonizaba, proyectando sombras danzantes.
El silencio era total. Con el estómago vacío y el corazón hecho pedazos, apoyó la frente sobre sus manos ásperas y, con la voz quebrada por el dolor, comenzó a orar. No pidió riquezas, ni cosechas abundantes. Tampoco imploró un milagro espectacular que dejara boquiabiertos a sus vecinos. Sus palabras fueron sencillas, un susurro nacido desde lo más profundo de su ser. Señor mío, dijo, ya no me quedan fuerzas. Dame fortaleza para no rendirme. Dame paciencia para resistir este silencio tuyo. Y si no es tu voluntad que mi campo florezca, si este es el camino que has trazado para mí, entonces, Señor, dame paz para aceptarlo. Sus lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, sobre el piso de barro, como si fueran las primeras gotas de una lluvia anhelada, semillas invisibles que regaban su fe. Lloró por el hambre, por la humillación, por la soledad aplastante. Pero en medio de ese llanto, algo comenzó a cambiar en su interior. Su oración no era un reclamo, era un acto de entrega total, de abandono en los brazos de un poder más grande. Y en esa entrega, encontró un consuelo inesperado, una paz que el mundo no podía darle. Sintió, con una certeza que trascendía la razón, que no estaba solo. Que en esa choza humilde, Dios lo escuchaba. Esa noche, se durmió con el corazón agotado, pero sostenido por una fe renovada, el único alimento que le quedaba. La madrugada lo encontró con el rostro aún marcado por las lágrimas secas. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latir de la tierra. Un impulso lo guió hacia su vieja Biblia, un tesoro familiar de hojas gastadas por el tiempo. Sus dedos, guiados por una fuerza invisible, la abrieron en el Salmo 34. Y sus ojos leyeron, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Las palabras lo atravesaron como un rayo de luz. Sintió que no eran letras muertas en un papel, sino un mensaje vivo, una respuesta directa a su oración. Cerró los ojos, dejando que esa promesa resonara en su alma. Fue entonces cuando ocurrió. Una ráfaga de viento se coló por la ventana. Pero no era el aire seco y polvoriento de todos los días. Era un soplo fresco, cargado de un aroma inconfundible, el olor a tierra húmeda, el perfume de la vida. Su corazón dio un vuelco. Salió de la choza y respiró hondo. El cielo seguía despejado, sin una sola nube. La sequía persistía. Pero ese olor era una señal. Para él, no fue un simple viento, fue la respuesta silenciosa de Dios. Esa madrugada, don Margarito comprendió que la fe no siempre se manifiesta en grandes milagros. A veces, basta un susurro del viento para recordarnos que no estamos solos, ni siquiera en el desierto más árido. Aquel aroma a tierra mojada se quedó grabado en su memoria, despertando un recuerdo dormido. La imagen de su abuelo, un viejo sabio de la tierra, regresó a él con una claridad asombrosa. Recordó las tardes de su niñez, escuchando sus consejos. Y una frase resonó en su mente con la fuerza de una revelación: mijo, cuando la tierra se endurece y se niega a dar fruto, no la abandones. Aliméntala con lo que la vida te da, y ella te responderá. Entonces, como una chispa en la oscuridad, recordó el antiguo remedio de su abuelo, una mezcla de cal y ceniza para devolverle la fuerza al suelo agotado. Era una sabiduría ancestral que nunca había necesitado, pues siempre había confiado en la bendición de la lluvia. Pero ahora, en medio de la desolación, ese recuerdo se convirtió en una oportunidad, en un acto de fe. Preparó un pequeño balde. Recogió las cenizas frías del fogón y un poco de cal que guardaba en un costal olvidado. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, mezcló los elementos. No era un simple trabajo agrícola, era una oración hecha con las manos. Al esparcir esa mezcla sobre la tierra seca, no esperaba un resultado inmediato.
Su gesto era una ofrenda, su manera de decirle a Dios, aquí estoy. Sigo creyendo. Hago mi parte, confío en que tú harás la tuya. Al amanecer siguiente, don Margarito salió con su balde. Poco a poco, con una reverencia profunda, fue esparciendo la mezcla de cal y ceniza sobre los surcos, como si bendijera cada palmo de tierra. Los vecinos no tardaron en verlo. Desde el camino, las risas estallaron. Ahora sí que el viejo enloqueció, gritó uno. ¿Cree que con polvo va a revivir su milpa? Las burlas se multiplicaron, pero Margarito no respondía. Cada palabra ofensiva era transformada en silencio y paciencia. Día tras día, bajo el sol abrasador, repetía el mismo ritual. Abrir surcos, esparcir la mezcla, cubrir la tierra. Era una danza de resistencia, una oración en movimiento. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu se mantenía firme. No buscaba convencer a nadie, solo obedecer a la certeza que ardía en su corazón, que la constancia es la forma más pura de la fe. Pasaron los días. El sol seguía castigando la tierra. No había cambios visibles, solo la fe lo impulsaba a continuar. Hasta que una mañana, mientras recorría la parcela, algo llamó su atención. Entre las grietas resecas, una diminuta mancha de color verde rompía la monotonía del polvo. Se inclinó, con el corazón latiendo desbocado, y lo vio. Un brote. Un pequeño brote verde, frágil y tembloroso, pero innegablemente vivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Acarició aquella nueva vida como si fuera el tesoro más sagrado del mundo. No era solo una planta. Era la respuesta. Era la confirmación de que su fe, su constancia y sus lágrimas no habían sido en vano. En los días siguientes, aparecieron otros tallos, tímidos pero firmes, como pequeños guerreros verdes levantándose en el campo de batalla. La milpa, poco a poco, comenzaba a revivir. Los vecinos, incrédulos, se acercaban a mirar. Murmuraban que era suerte, o brujería. Nadie podía entender cómo, en medio de la peor sequía, la parcela de Margarito empezaba a teñirse de esperanza. Él no discutía. Solo miraba al cielo con una gratitud que no necesitaba palabras. Sabía que aquello no era magia ni casualidad. Era el fruto de una fe que se negó a rendirse. El verde comenzó a extenderse, y una tarde, mientras Margarito contemplaba su milagro, el cielo también comenzó a cambiar. Nubes oscuras, como mensajeras largamente esperadas, se reunieron en el horizonte. El viento sopló con una fuerza nueva, y un trueno retumbó a lo lejos, como si el cielo por fin respondiera a meses de súplicas silenciosas. Y entonces, cayeron las primeras gotas. Primero, una llovizna suave, una caricia, una bendición. Luego, la lluvia se desató con toda su furia, golpeando la tierra sedienta, despertando la vida dormida. Don Margarito se quedó bajo el aguacero, con los brazos abiertos y el rostro hacia el cielo, dejando que el agua bendita se mezclara con sus lágrimas de alegría. En pocos días, su parcela se transformó en un oasis. Las hojas de maíz se alzaban fuertes y verdes, y las mazorcas comenzaban a formarse. El campo que había sido motivo de burla se convirtió en un símbolo de vida y esperanza para todo el pueblo. Pero la lección más grande aún estaba por llegar. Con la cosecha abundante, Margarito no guardó el fruto para sí mismo. Repartió el maíz entre los más pobres, compartió su conocimiento con otros campesinos, e incluso aquellos que lo habían humillado recibieron su generosidad. Su fe había dado fruto, y su paciencia había abierto no solo la tierra, sino también el cielo. Un amanecer, con el sol acariciando su milpa revivida, Margarito tomó un pedazo de madera. Con paciencia, talló unas palabras sencillas pero profundas. Clavó el letrero a la entrada de su parcela, para que todos pudieran leerlo:
Aquí no se riega solo con agua. Aquí se riega con fe. Los vecinos, que antes lo llamaban loco, ahora se detenían en silencio frente al letrero. La historia de aquel campesino humillado se convirtió en un canto eterno de esperanza, recordando a todos que los milagros más grandes a menudo comienzan en el silencio de un corazón que se niega a rendirse. Y así, la historia de Don Margarito nos enseña que, incluso cuando la vida parece un desierto árido, la fe y la perseverancia son el agua que puede hacer florecer lo imposible. Si este relato ha tocado tu espíritu, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete, deja un comentario compartiendo qué fue lo que más te inspiró, y comparte este mensaje con alguien que necesite un poco de esperanza. Al hacerlo, no solo nos ayudas, sino que te conviertes en un sembrador de fe. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen hoy y siempre.